Hola, mis humanas del corazón, mis humanos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz y muy honrada de tener a la invitada que tengo el día de hoy aquí en la Casita Humana y de que ustedes nos puedan acompañar a esta plática preciosa. Para los que no tuvieron la suerte de ver el programa, voy a volver a presentarla. Y para los que no la conocen aún, ella es una artista plástica mexicana con más de 10 años de experiencia, formada por maestros de reconocimiento nacional e internacional. Utiliza la pintura, escultura, instalación y obra gráfica para crear. Como promotora del pensamiento crítico, ella es una artista volcada totalmente al desarrollo de su producción, generando año con año exhibiciones individuales de gran escala. Ha participado en distintas exhibiciones a lo largo del país y su obra ha sido seleccionada en distintos certámenes. La queremos mucho aquí en Soy Humana, una mujer admirable. Carla, muchas gracias. Gracias Ana, por estar aquí en la casita. Gracias, me siento muy bienvenida. Muchas gracias. Por tercera vez. No, me encanta, muchas gracias. Porque bueno, grabamos el programa hace un momentito y nos quedaron un montón de cosas que queremos platicar. Claro. Pero te voy a volver a preguntar algunos temas de ¿por qué eliges el arte? ¿Cómo llegamos ahí? Me voy a ir al origen para después volver a la parte hiper de nuestra conversación. Ok, perfecto. ¿El arte? Llega a tu familia, eres hija de tata. No tenía relación en el arte, mi familia no tiene una relación artística. Yo creo que mi papá fue una persona, bueno, no creo que lo sigue siendo, una persona muy sapiente, y mi abuelo, que no tuve el gusto de conocer también. Mi mamá también es una persona muy crítica, que no se deja llevar por las tendencias. Y entonces como que crecí en ese ambiente, pero más que, digo, va a sonar tal vez como muy Harry Potter, pero... Bien. Nos encanta el Soy Humana, la magia y... Como la parte de yo no siento que yo haya elegido el arte, sino que siento que el arte me eligió a mí. ¿En qué sentido? Digo, cuando eres niña, pues quieres dibujar, o sea, quieres crear, o sea, no estás pensando si vas a ser artista o no. Y desde niña tuve este acercamiento pues muy importante. Para mí era simplemente una manera de divertirme, una manera de expresarme que poco a poco fui puliendo y que, no sé, o sea, yo todavía recuerdo el hecho de cómo, por ejemplo, veía ciertas imágenes y como el impacto que generaba en mí esta cuestión visual de los colores, ¿no? De hecho, mi mamá antes en Grupo Televisa sacaba unas revistas que se llamaban Saber Ver, donde sacaban a maestros de la plástica mexicana, Doctorato, Camarena, etcétera. Yo crecí con esos libros, ¿no? Entonces me acuerdo haberlos visto y ver imágenes inclusive de Goya o de Picasso que no entendía, pero que sin embargo me generaban me calaban muy hondo, ¿no? Como decir, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Por ejemplo, de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, todo este tema, por ejemplo, del infierno, del Bosco, o sea, eran cuadros que yo veía en libros que tal vez no son cuadros para niños, pero que realmente me impactaron mucho. Yo decía, ¿qué es esto? Y por eso te digo que tal vez yo no elegí el arte me eligió a mí en el sentido en el que yo no elegí que eso me generara ese grado de emocionalidad, sino que simplemente, pues, nacía, ¿no? O sea, estaba ahí ya. Y luego dijiste, esto voy a estudiar. Empecé estudiando diseño industrial porque, pues, obviamente, dedicarte a las artes, pues, suena como muy arriesgado, ¿no? Es como... Entonces me fui con el primo hermano, ¿no? Así como el primo hermano productivo, entonces el primo hermano era, pues... Hay varios aquí de esos. La carrera de diseño industrial. Y comencé realmente, y cuando comencé me di cuenta que realmente lo que yo quería hacer era hacer arte. Entonces ya conocía a varios artistas plásticos, yo había tenido el gusto de estudiar con otros artistas plásticos, y había uno que admiraba mucho y le hablé y me dijo, con mucho gusto yo te doy escuela. Y dije que no es una oportunidad como muy abierta a público, y entonces dije, la tomo. Y a partir de ahí, pues sí sentí, cuando tomé la decisión de que iba a estudiar artes, literal sentí como si hubiera decidido aventarme como en caída libre, ¿no? Porque no Gracias sabes. por el rush de adrenalina. Sí, un rush así literal de adrenalina. O sea, yo estaba sentada en un escritorio y me acuerdo cuando dije, ya, aquí se acaba la carrera y voy a dar un vuelco totalmente. Y sí sentí el rush de adrenalina porque se ve que era una decisión real. O sea, no estaba jugando con el tiempo de los demás ni con mi tiempo, y entonces dije, pues vámonos. Y pues obviamente es el rush de adrenalina porque no sabes, en mi caso, que no existía una plataforma por una parte familiar o de otra parte, pues no sabes si vas a tener el talento para hacerlo,
qué vas a hacer, cómo lo vas a colocar, hacia dónde lo vas a dirigir. O sea, no existía nada de esto, pero sin embargo dije, es lo que quiero y bueno, yo creo que una virtud es un defecto y un defecto es una virtud, entonces yo soy muy terca, que puede ser considerado un gran defecto, pero en mi caso se volvió una gran virtud porque neceé mucho en esta condición de querer ser artista, de querer dedicarme a las artes y se dio paso a paso. Nos encanta. Te hago una pregunta. ¿Hubo un momento que sientas que fue como revelador donde te diste cuenta que podías generar un impacto social con tu arte? No, o sea, como un momento así como una epifanía o alguna, bromeamos con mi papá, a veces como un rayo iluminador llegó a tu vida. ¿Eso no pasó? No, Harry Potter no era tan así. O sea, no era tanto. No, nunca lo sentí así, sino que yo creo que el cambio lo sentía en mí. O sea, es realmente algo que me alicientaba todos los días, que no busqué al principio generar cambios en los demás, buscaba generar cambios en mi percepción del mundo y en cómo quería vivir yo según mi status quo de qué es lo que observo de la vida y qué es lo que me gustaría. Y yo me di cuenta que pues no me podía dedicar a otra cosa, en el sentido en el que realmente esto despertaba en mí un gran grado de felicidad y de extasío que se contagiaba a los demás. Y en ese grado, en ese sentido, sí podías generar un cambio al principio. Sí, creo que se contagia, sinceramente. ¿Crees que tu creación parte de exponer lo que te incomoda? En este momento sí. En este momento sí, porque yo creo que ya también es como un tema de madurez. Llega un momento en el que, pues como un niño, ¿no? Al principio, pues nada más estás buscando la satisfacción personal, estás buscando el placer, estás buscando el sosiego, pero llega un momento en el que te das cuenta que las realidades que estamos viviendo pues fueron construidas por personas de otras generaciones y de pronto dices, hay cosas que están muy padres y se agradecen, como por ejemplo hay bosques artificiales que tú dices, si alguien no hubiera tenido la iniciativa hace 30, 40, 60 años de hacer eso, pues esto no existiría. Pero al mismo tiempo ves muchas plataformas que dices, no estoy de acuerdo con esto. Y entonces es ahí sí viene el tema del cambio en donde dices, ¿y qué puedes generar tú desde tu plataforma? Mi yo adulto. Sí, de mi yo adulto joven, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 23, 24, que empecé a sentir como una gran presión social por un tema de productividad, pero aparte lo sentía vocacionado hacia el tema de la fémina, porque a la fémina en el sentido de se nos exige como sociedad ser capaces, bonitas, fuertes, inteligentes y de pronto yo... Productivas, sí. Y como todo eso, pero en tacones, ¿no? Y de pronto dices, ¿y de dónde viene esta idea? Y ahí es donde empiezo como a atar cabos y empiezo con esta curiosidad de decir, tiene que haber, o sea, contextualícenme, ¿no? Así como... Sí, cuando lo vamos a hacer, pero primero... Ajá, sí, a ver, ¿de dónde viene esto? Entonces empiezo a estudiar y empiezo a darme cuenta de los movimientos económicos, empiezo a darme cuenta, digo, obviamente es muy distinto vivir en una realidad que converge porque tú operas en esa realidad a entender que esa realidad tiene un contexto histórico. Entonces, cuando empiezas a estudiar el contexto histórico, de dónde viene la globalización, de dónde vienen los procesos de industrialización, de dónde vienen los tratados de libre comercio, y empiezas como a atar cabos de por qué la idea de la mujer, por qué estos, por ejemplo, los estereotipos tan fuertes que han marcado generaciones, Madonna, Marilyn Monroe, y entonces, cómo todas estas cosas se acentúan socialmente y se estructuran. Michel Foucault lo hablaba como en la microfísica del poder, o sea, hablando de que todas estas estructuras o estas hiperestructuras, ahora yo las llamo, pues normativizan ciertas conductas. Y entonces todas estas conductas que nosotros vemos en nuestra realidad que están normativizadas, en la mujer, por ejemplo, la sexualización, que ahora somos súper productivas, que seamos súper capaces, que seamos como Wonder Woman, pues vienen sostenidas de un montón de ideas que se replican en la sociedad. Entonces yo empiezo a estudiar esto y ahí es donde digo, me interesa hablar de esto porque esto es un gran tema. Porque cuando tú eres artista, y eso es muy padre, eso es un gran consejo que les doy, pueden ver el compendio de los bloques de la vida de artistas, Dalí, Picasso, etcétera, Frida Kahlo, podemos mencionar muchísimos. Lo que quiero decir es que cuando tú ves el bloque de los libros de la vida de los artistas y los analizas, puedes ver que al inicio y prácticamente al final, o sea, sí, obviamente hay un desarrollo visual y un desarrollo estético en el proceso de la técnica y de la obra, pero los conceptos sobre los cuales gira su trabajo siguen siendo básicamente los mismos desde el principio, aunque al principio fueran muy naif y al final tienen un desarrollo excelso y de alto grado, pues al principio eran algo que tenían
de manera tal vez muy primaria, muy claro. Y entonces ahí es donde dices, ¿qué pasa? ¿Cómo existe esta congruencia en este bloque que pueden resultar 40, 50, 60 años de trayectoria? Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es porque los artistas conceptualizan su trabajo. El trabajo de los artistas reside dentro de 3 a 5 conceptos, si no es que hay quienes manejan más, pero a mí ya me resulta muy complejo. Yo manejo 4 conceptos. Sí. Yo con 4 conceptos me parece fortísimo. ¿Cuáles son esos 4 conceptos? En mi caso es globalización, consumismo, industria e hipersexualización. Y de ahí han nacido estas exposiciones. Exactamente. No sé si fue la primera, desde que yo te conozco, la condición de la belleza, hiper y consumidores que todavía están en proceso por llegar. Ajá, de la condición de la belleza hay un programa completo, búsquenlo, aunque me encantaría volver a tocar el tema porque me parece fascinante. Gracias. Pero cuéntame un poquito de hiper, un poquito, muchito. Porque en la exposición vemos muchos colores que encienden, ¿no? Los sentidos, colores intensos, formatos, figuras muy marcadas. Pues hiper viene a ahora hablar de estos 4 conceptos sobre los que gira mi trabajo. Digo, todas las obras en mayor o menor medida tienen esa cualidad de estos 4 conceptos, pero hiper lo que hablo es de esta pues hipertrofia que existe en la sociedad. Una hipertrofia es cuando algo crece excesivamente y daña el sistema del cual está creciendo. Entonces, pues hay muchas hipertrofias actuales, o sea, la velocidad, la inmediatez, la sexualización, el mercado, la producción, la polarización, la radicalización, la disciplinariedad, la normatividad, son un montón, ¿no? Ahí en mis redes lo pueden ver, ahí está todos los textos de sala. Y bueno, en esta exposición hablo de estos temas porque lo que me llama la atención de estos temas no es que existan y que nos afecten, sino que esta afectación que tenemos deriva en otra cosa y deriva en estas crisis que estamos viviendo como sociedad, la crisis ecológica, la crisis económica y la crisis emocional. La crisis ecológica, pues todos la conocemos. La crisis de que pues agarramos un montón de recursos, le regresamos un montón de basura a la tierra y pues ahorita estamos en el desbalance de la biosfera que estamos viendo si vivimos o no vivimos, ¿no? Sí, claro. Y aparte hay más producción de lo que tenemos capacidad de consumir. Además, ciertamente. Además, y luchando contra países que muchas veces no tienen acceso a ese tipo de producciones y están pues en carencias totales, ¿no? Carla, es fascinante siempre platicar contigo. Se nos pasa el tiempo volandísimo. Muchas gracias. La exposición ya terminó. Cuando salga este programa ya terminó. Pero ¿dónde podemos ver qué pasó? ¿Cómo estar pendiente de lo que va a suceder? Claro, profundizar un poquito en estas imágenes increíbles de tus obras. Muchas gracias. Toda esta información, todas las obras de las que estamos hablando y todo este compañero de información de la que estamos haciendo referencia, inclusive las mesas de diálogo, están en mi Instagram y en Facebook, en Carla Betancourt Art. Ahí pueden encontrar toda la información de todos los eventos que participo, no solamente en exposiciones individuales, sino a lo largo del año participo activamente en los eventos de la ciudad y aparte, pues viene la producción ahorita de Los Consumidores que se va a presentar en el 24 para que también estén pendientes de esta gran exhibición que seguro también va a ser un éxito y seguro también voy a tener la oportunidad de contar con este público que quiere involucrarse y saber más de qué podemos hacer para cambiar las cosas que vivimos. Me encanta. Humanos preciosos, llegamos al final de este episodio. Les pido un aplauso fuertísimo para esta belleza de humana. Gracias, Carla. Gracias, Dani. Gracias. Quiéranse mucho, háblense bonito. Yo soy Danu y soy humana. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.